Pues es que estamos muy emocionados hablando de las revueltas. Sí, Silvestre es el de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios y acompaña justamente a Paz y a Elena Garro, a Juan de la Cabada, entre otros, al primer Congreso de Escritores Antifascistas de Valencia para apoyar a la República. Ahí también estuvo Pablo Neruda en este maravilloso evento. Qué oportunidad, ¿verdad? Bueno, qué gente. Que hubiera dado algo por poder estar ahí. Claro, hombre. Sí. Claro. La lucha contra el fascismo era un común denominador en los artistas revolucionarios de ese tiempo, ¿no? O sea, porque el fascismo se veía como ese monstruo de 1000 cabezas que iba a avanzar sobre nosotros para acabar con las libertades individuales y con la vida de muchos. Y junto al fascismo se oponía el comunismo. Sí. Bueno, entonces, por eso, fíjate, o sea, también como muchos de su generación, recordemos que es 1919 o 20 cuando se funda el Partido Comunista Mexicano. Sí. Él se suma al Partido Comunista, que es como decías, de ahí va a las Islas Marías junto con otros, y lo sacan de ahí porque es menor de edad. Ese es José. Sí, Y es expulsado. José. Luego es expulsado, luego se va al Partido Liberal, luego regresa al Partido Comunista, que es más o menos... Y es expulsado por segunda vez. Claro. ¿Verdad? Que finalmente es como todo este periplo que todos estos intelectuales, escritores, pintores, muchos y Rivera y ellos que asumieron la causa del comunismo, del socialismo, fueron enfrentando por las terribles diferencias que había entre los propios comunistas, ¿no? Claro, pero justamente que lo que no dije en el corte, perdón, muy rápidamente, después de su segunda estadía en las Islas Marías, escribe un libro que no se pueden perder, llamado Los Muros de Agua. Es una de las grandes crónicas sobre ese infierno en la tierra mexicano que se llamó las Islas Marías, en donde, bueno, léanlo, porque ¿para qué les voy a contar? Y la obra de teatro esta de La Pando, El Apando es una maravilla, porque están en la cárcel ellos y tenían que consumir, sobre todo una serie de vecinos de ellos consumían drogas, y entonces convencen dentro de la trama de la obra de teatro a uno de los presos que se llamaba El Carajo, para que... ¡Qué memoria! Para que el carajo que era un cuate le pidiera a su madre, a la madre del carajo, que introdujera drogas en el penal, en la cavidad vaginal. Imagínate qué ideas, ¿no? Y sí, la madre dice, y va varias veces y les entrega las drogas, porque estos estaban enloqueciendo sin drogas, y a las mujeres pues las revisaban de arriba. Sí. Entonces, hay que ver nada más pues, que no era imaginación, era el reflejo de lo que ocurría en Lecumberri. Por supuesto que después... Y estaba José Revueltas en Lecumberri, en el pabellón de los políticos, por el movimiento del 68. Exacto, y escribe El Cuadrante de la Soledad, justamente ahí. José Revueltas, en cuanto comienza el movimiento estudiantil del 68, se vuelve, como decía, de alguna manera un autor intelectual, o uno de los intelectuales más cercanos al movimiento. ¿Y sabes qué hace? Se muda a la Facultad de Filosofía y Letras y vive en la Facultad de Filosofía y Letras durante todo el tiempo que dura el movimiento. Claro. Y yo tuve la enorme fortuna de poder darle la mano de mi padre, a José Revueltas. Bueno, ¿qué tal? Eso Qué como privilegio. comentario al Y además, margen. 28 años después de que había muerto el hermano, porque cuando muere Silvestre, empiezan a recuperar toda esta maravilla y toda esta, lo sublime cuando tú escuchas la música de Revueltas y te pones yo me puse en mi estudio a escucharlo poco a poco, te vas emocionando y te vas entusiasmando de una forma... ¿Te vas sintiendo mexicano? Te vas sintiendo mexicano. Eso es muy... pero fíjate... Te vas sintiendo mexicano, porque no todo es el guapango de Moncayo, que es muy lindo, sí, que es muy lindo, pero es ahí donde te das cuenta de esos compromisos y de ese lenguaje que tenía tan fácil. Pero fíjate, le estaba diciendo a Chávez que Silvestre Revueltas se sentaba a componer sin necesidad de escuchar las notas. O sea, ¿en la cabeza? Él agarraba el pentagrama y lo escribía como si tú escribieras un texto. Ya. Él iba escribiendo y iba oyendo las notas. En su cabeza. Pero a él sí le sabía bien. No, bueno. A él sí. ¿Qué te voy a decir? Pero que quiero decirte, ¿qué talento necesitas? ¿Qué experiencia musical necesitas para poder hacer una obra así? Escribir directamente en el pentagrama, Claro. pues yo creo que no cualquiera, ¿no? Ahora, su vida es trágica, muy, muy trágica. Muere en la pobreza, 2 hijas se le mueren de su primer matrimonio. Después del segundo matrimonio sobrevive Eugenia, que es una gran investigadora, ya lo dije anteriormente.
pero muere en la pobreza, muere realmente sin dinero, tenía un grave problema con el alcoholismo. Incluso en este documental que les digo que se llama, Benito, habíamos dicho, Tan lastimado por los hombres y de la UNAM de 1999. Vale muchísimo la pena ver esos testimonios, porque sí, un Pablo Neruda conmovidísimo porque era el embajador de Chile en México cuando muere, pero en vida no le ayuda a nadie. Entonces, trágico hasta en la muerte, ¿no? Trágica la vida. Eso es muy mexicano. Claro, y tú querías hablar de Rosaura. Rosaura, actriz, Rosaura bailarina. Primero bailarina, luego actriz. Se convierte en una actriz importante y se va a Hollywood, donde le ofrecen un papel importantísimo en una película de los años 50 llamada La sal de la tierra, de Biberman, en la que se habla de los migrantes mexicanos, y es justo, bueno, y ella es la protagonista de la película, y es justo en la época del antimacartismo, así que llegan... Del macartismo. Del macartismo. O sea, la persecución de los comunistas. Sí. Paran la película, el sindicato de Hollywood, por presiones del comité de McCarthy, pero la acaban de hacer. El tema es que se convierte en un referente absoluto, ella como actriz y la película como una de las grandes películas sociales del siglo XX. Oye, y curiosamente sale en Las Islas Marías con Pedro Infante. Ella, claro. Y a ver, que es una de las peores películas de la historia del país. Oye, pero corrígeme, ¿ella es la protagonista del Rebozo de Soledad o Eso participa no Ay, Dios, en el Rebozo de Soledad? Perdón, me agarraste fuera de base. Completamente no lo sé. Bueno, y Consuelo, otra hermana. Una última cosa, perdón. Rosaura acaba en Berlín siendo actriz de cuadro del Berlin Ensemble Bertolt Brecht, o sea, de la compañía de teatro estable de Bertolt Brecht en el 57. Se convierte en una actriz alemana, por llamarlo así, del realismo. Pero qué notable familia. Pero qué notable familia. Además, ellos eran una especie de familia muégano, como diríamos hoy en día. Todo el tiempo trataban de ayudarse. Si no, Rosaura llegaba y pagaba las deudas de uno, de otro. José siempre estuvo al pie del cañón. También se veían en estos domingos familiares. Y es muy lindo el libro que escribe Rosaura en 1980, que se llama Los Revueltas. Sí sale en el Rebozo la madre del niño, no es protagonista. No es la protagonista, pero sí sale, porque tiene una cara muy especial, con muchísima fuerza. Mucha. Bueno, resulta que cuentan en una comida familiar que Consuelo, de 60 años, tiene la inquietud de pintar. Y se avienta a pintar lo que recordaba en su niñez de Durango, de Ciudad Lerdo, de Santiago Papasquiaro. Y nada más y nada menos que a los 63 años hace en solitario una exposición en Bellas Artes a la que asiste José Revueltas, asiste toda la familia, y tiene una gran valía artística. O sea, su hermano lo había hecho, Fermín, hacía décadas, y ella a los 60 y tantos años se convierte en una pintora entrañable. Y sí, realmente fue reconocida. Ahora la típica tía de estoy pintando y tú juras, por favor, que no me regales una obra, fíjate. que no me regale un cuadro de esos. No, ¿cómo eres? Son formatos pequeños y con un sentimiento de lo que se acordaba. Realmente sí vale la pena. Habría que verlo. Búsquenla, Consuelo Revueltas. ¿Sabes qué es una de las conclusiones que saco de toda esta conversación? Es esta famosa frase de infancia es destino, ¿no? Como en una familia liberal que las artes y las letras se convierten en una parte importante, y la política crean a estos personajes. Acerquemos a los hijos el arte y la cultura y la política. Cuando fallece finalmente José Revueltas y lo están velando, Echeverría no se atreve a ir a... No, ¿cómo se va a atrever? ¿76 o 79, Paco? Pero sí mata, creo que fue en el 70, no, en el 79 no fue. 76 ha de haber sido. Sí, fue en 76. ¿Podemos checarlo? Bueno, manda entonces sí, fue en 76. Manda entonces a Víctor Bravo Aguja, que era el secretario de Educación Pública, lo manda al velorio. Y el compañero que había sido compañero de celda de José Revueltas se le acerca y le dice, aquí no puedo repetirlo en términos altisonantes, hágame usted el favor, en el lenguaje también de Guárdese su homenaje. Y lárguese de aquí. Y lo sacan a empujones al secretario de Educación Pública del velorio de José Revueltas. 76, sí. 76, sí. Lo sacan a empujones. O sea, no solamente era él, José Revueltas, el radical, sino todos los que estaban ahí con una gran congruencia política. Claro. Y esto es lo que es importante ahora, que aquí hay, ¿cómo se llaman los chapulines?
se llaman los chapulines que brincan de un lado al otro. Aquí no había chapulines, No, aquí bueno, era una iba línea. en contra de tu... Una línea sola. Ahora hay del PRI, del PAN, del PRD, del Partido Verde, de Movimiento Ciudadano, y ya recorrieron todos los partidos sin ninguna congruencia política. A mí lo que me convence, aun cuando yo no comparta muchas de sus ideas, lo primero que sí comparto es esa tenacidad y esa convicción profunda en defender todo aquello en lo que tú crees. Magnífico. Yo creo que eso es lo que define a la familia. Sí. Me así. encanta, exacto. Y además trasciende generaciones, porque ahora tienes un Román Revueltas Retes, ¿Qué es? es hijo de José y es un cineasta, guionista. No, pero además es era director de la Orquesta de Aguascalientes, Román. Ah, perdón, lo estoy Músico, confundiendo. músico, Entonces músico. hay otro nieto que también se dedica al cine. Es que, bueno, es Pero una familia Román- demasiado prolífica. Román es un gran violinista. Bueno, Me ahí distingue está. con su amistad. Mira, Es un gran Perdón, violinista. perdón por mi equivocación. Es un gran director de orquesta. Estudió en Bélgica y es un gran director de orquesta. Es un gran escritor, es un gran pintor, porque yo conozco sus cuadros, y es un gran poeta, y es un gran columnista. Bueno. Román tiene todo. tienes absoluto. Y Estoy ojalá- confundiéndolo ojalá que con Gabriel Retes. Tienes toda la razón. Claro. Tienes toda la razón. Sí. Es músico. Y una de sus nietas, Rosaura, insisto, de una congruencia, ha estudiado todas las letras de su tío. Hay una antología maravillosa por Rosaura Revueltas sobre lo que escribe José Revueltas. Entonces, seguimos, es lo mexicano, es lo nuestro, hay que conocer a esta familia. Y no hay nada más trepidante que ir a la sala Nezahualcóyotl y escuchar Redes o escuchar Noche de los Sensemayá Mayas. o La Noche de los Mayas. De verdad, hay que hacerlo y hay que llevar a los hijos a hacerlo. Sí, y no perdí otro libro que a mí me impresionó, que es el más luto, bueno, el luto de lo humano, se llama El luto También de lo de humano José. de José, que también es importante ver la sensibilidad. Luto humano. Y luto humano, sí. La sensibilidad y la delicadeza, la exquisitez de este hombre, ¿no? ¿Puedo? Y lo sensible que era ante los dramas sociales, ¿no? Ya nos tenemos que ir. ¿Puedo decir la última cosa? Por favor. Vivan las revueltas. Sí, hombre, sí, claro, viva. ¿Eh? Aunque no sea yo revueltas, pero bueno. Salud.